Nuevamente les agradecemos la asistencia virtual a quienes nos acompañan en este conversatorio con las personas egresadas de la Unidad Académica en Estudio y Desarrollo. En esta ocasión nos acompaña una compañera egresada, la doctora Citlali Aguilar, que también, además de haber sido egresada del doctorado, está cursando su postdoctorado en esta misma unidad con nuestra directora. Agradecemos desde luego el apoyo que nos da la dirección de la unidad a través de la doctora Mónica Chávez para poder hacer estas charlas, diálogos, para abordar los temas que están desarrollando los investigadores de la unidad y que tienen que ver muchos con los temas sobre los que tenemos que preguntarnos, sobre los que tenemos que cuestionarnos y sobre los que es necesario hablar para pensar en el desarrollo. En esta ocasión, la doctora Citlali Aguilar nos va a hablar de un tema importante, poco abordado realmente, que es el de las ciencias y las humanidades como elementos del desarrollo. O sea, en dónde se junta la ciencia con las humanidades, en dónde se separa, y cómo su confluencia, su conjugación, pueden representarnos una forma de desarrollo. Su proyecto original que hizo tenía que ver con una crítica al programa de gobierno que tiene que ver con la cuestión de la tecnología. Lo ha abordado en otras dimensiones, ahorita nos va a platicar ella con más detalle, pero creo que el punto central es este. ¿Qué tan importante es juntar, dividir, demarcar a la ciencia de las humanidades para entender finalmente, y esta es una postura personal, y ya nos dirá ahorita la doctora qué tanto me acerco a su propuesta de ella, para integrar una visión que nos lleve precisamente al desarrollo, es decir, a la mejora de las condiciones de vida o al bienestar. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a la doctora. Insisto, ella es egresada de la unidad académica, está cursando está en trabajo postdoctoral, y bueno, creo que es importante conocer su perspectiva ya especializada. Yo solamente hice un preámbulo, y le damos la bienvenida, y gracias a quienes nos estén viendo, nos vayan a ver por este medio de divulgación. Gracias. Adelante, pues, doctora, por favor. Gracias, Francisco. Pues no sé si tienes alguna duda en particular o alguna pregunta en particular sobre este tema para yo entrar como más directo. Perfecto. Déjame entonces plantearla en términos de lo que yo me gustaría conocer. Uh-huh. O sea, ¿por qué se toca el tema de las ciencias y las humanidades? O sea, ¿qué tiene de relevante cuando yo digo que el programa del gobierno, que tiene que ver con esto? O sea, que se dirige a fomentar la tecnología. Y de hecho le cambiaron la administración pasada. Ahora ya es una secretaría, pero le habían cambiado el nombre del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencias, al Consejo Nacional de Humanidades. O sea, ¿cuál es la intención del gobierno? De cambiarlo hacia las humanidades y ahora convertirlo en una secretaría. Es darle un estatus ya de jerarquía mayor a esta visión de la tecnología. ¿Por qué hacen ese cambio si todavía no resolvemos el tema de las humanidades? ¿De cómo quedan metidos ahí? Más bien esa es mi pregunta. Tú, desde tu perspectiva, ¿qué está pasando con esa forma de ver la política, con esa forma de ver las humanidades? ¿Dónde estamos parados? Bueno, primero que nada, creo que por entrar así como muy precipitado el tema, ni saludé a los que nos están viendo. Espero que les sirva de algo esta charla, ¿no? Que les sea de provecho. Gracias por la invitación y pues gracias a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y a la UAS y a todos los encargados. Pues esta pregunta que haces de que cómo es que se integran, por ejemplo, las humanidades primero al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que durante muchísimo tiempo, desde la década del 70, que fue más o menos cuando inició este consejo, siempre fue solo ciencia y tecnología, y de repente en el 2018, a partir del 2018, que fue cuando entra López Obrador al poder, ya empiezan a plantear que no es solo de ciencia y tecnología, sino también es de humanidades, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace este cambio? Pues esa es la pregunta que muchos nos hacemos y que todavía no queda bien resuelta. De hecho, se cree, se opina en general, los críticos de este cambio, cuando se plantea el anteproyecto para ya reformar no solo el nombre del CONACYT, sino la Ley General en materia de Ciencia y Tecnología Nacional, se plantean, entonces, ¿por qué vamos a integrar en el nombre, para empezar, en el nombre, las humanidades, ¿no? ¿Qué tiene que ver
las humanidades con la ciencia y la tecnología. En primer lugar, por lo que se ha visto hasta ahora, el proyecto en su momento de López Obrador era un proyecto un poco más progresista, ¿no? Se supone que él estaba criticando el neoliberalismo, que según él siempre dijo, estuvo en México en operación desde los 80 y que llevó a ciertas consecuencias políticas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Y una manera de contrarrestar esa visión neoliberal para él era también insertar esta visión humanista, ¿no? Es decir, si antes el Consejo de Ciencia y Tecnología estaba solo pensado para la ciencia y la tecnología, es porque tenía una visión neoliberal, que es la visión productivista, ¿no? Es decir, desde los años 70, 60, con Echeverría, que es donde inicia esta postura o esta creación de la ciencia y la tecnología como el rescate económico de México, se plantea competir con grandes países o grandes potencias económicas europeas y particularmente con Estados Unidos para compensar pues esa desventaja económica, ¿no? Se creía que si nosotros, el país, pues no dependía de la tecnología de Estados Unidos, por ejemplo, iba a haber mayor desarrollo económico, ¿no? Esa era la visión en los 70, en los 80, ¿no? Y entonces se crea esta organización, este consejo para tratar de compensar eso un poco, que también venía otras cuestiones, ¿no? O sea, antes de Echeverría con López Portillo, el movimiento estudiantil del 68, pues marcó profundamente la cuestión también académica, ¿no? O sea, el gobierno quedó mal parado ante la academia, ¿no? Como represor, como violento, etcétera. Entonces también el Consejo de Ciencia y Tecnología entra como una especie de compensación, ¿no? Es decir, de decirle a la academia, sí nos interesamos por esta cuestión de la educación y el conocimiento y tal, pero de fondo en realidad era un proyecto político-económico, ¿no? O sea, como que vamos a invertir en que se haga ciencia y tecnología en el país, pero el resultado realmente no ha sido como muy profundo, en el sentido de que, pues si lo vemos fríamente, por esta visión neoliberal, se ha pensado que la ciencia y la tecnología debe tener indicadores, pues, productivistas, ¿no? Es decir, un investigador en México es reconocido con ciertos niveles en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? El SNI 1, el SNI 2, el SNI 3, con base en que, pues hasta donde se ve, uno de sus mayores marcadores es que tengas muchos artículos publicados, ¿no? Pero no hay realmente muchos marcadores que te digan si esos artículos que se están publicando tienen calidad, y no solo la calidad, si son pertinentes, si tienen impacto social realmente, o si solo son papeles que se están reciclando, o un discurso que realmente a nadie le interesa, nadie está leyendo. Entonces, realmente no se sabe si ese marcador de escribir y escribir y escribir realmente nos indica que eso es, digamos, igual a mayor producción de ciencia y tecnología o conocimiento. No es realmente correspondiente, ¿no? O hasta ahora no lo ha marcado. Tampoco se ha creado, como hasta ahora, una gran diferencia en ciencia o de tecnología en México. Entonces, al ver hacia adentro de este organismo del CONACYT, lo que antes el CONACYT, se propone, bueno, entonces necesitamos una visión más humana, ¿no? Para que la ciencia no solo esté por su lado, para que haya como cierto control, cierta vigilancia, y más que eso, hay una tendencia a la ética, ¿no? O sea, ¿cómo se va a hacer la ciencia y la tecnología en el país? Si solo con este modelo de beneficiar a las grandes empresas, de vender patentes, o si de verdad se va a plantear como un conocimiento que se va a generar para el país, dentro del país, para los mexicanos, con pertinencia social, ¿no? Entonces, la visión un poco es esa, ¿no? Se cree que las humanidades van a permitir esa postura ética en el conocimiento científico y tecnológico nacional, pero eso también está actualmente sobre la mira, porque tampoco es que se haya logrado del todo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, tiene apenas poco más de 6 años que empieza a formular esta idea, y ahora que ya es secretaria se supone que tiene más peso, ¿no? Pero justamente no hay, hasta ahora, hasta lo que he investigado, no hay realmente un plan concreto, ¿no? No hay realmente una regulación sobre esto, un proyecto
serio, una cuestión pues ya estructurada sobre cómo lograr esto. Esa es como la crítica que hasta ahora se está construyendo. Bueno, creo que varias cosas que acabas de mencionar que son importantes, porque esta es una opinión que yo he externado en este espacio también, aunque mi papel nada más es hacer la moderación, acerca de la cuestión del neoliberalismo. Uh-huh. Es decir, ese es un doble discurso. Uh-huh. Yo empiezo a decir, y esto pasa mucho en esta universidad, y yo supongo que en todas las universidades, que la universidad y la enseñanza se bajó de calidad, se afectó por las cuestiones derivadas del neoliberalismo, ¿no? Que hay los problemas de las universidades derivadas de la cuestión del neoliberalismo. El hecho es que muchas de las universidades de este país nacieron en los 70s, que es precisamente, tú lo comentabas en otros términos, se le da espacio a la izquierda para institucionalizarse, es decir, el espacio natural es la universidad. En los 70s estamos en la bonanza petrolera y hay para repartir a todos lados. Sí, entonces empiezan a crear las condiciones de prebendas, que todavía existen ahora, para ciertos grupos, obviamente, y dicen, bueno, ¿no fue el neoliberalismo el que deterioró las condiciones de la universidad o son las prácticas caciquiles que son previas al neoliberalismo? Porque el neoliberalismo no estaba en los 70. O sea, las formas de autopagarse no estaban no había neoliberalismo. Es decir, yo le estoy endilgando a un fantasma el pesar de hacer eso. Y hay otra confusión. El neoliberalismo no solo son los programas de ajuste. Es decir, los programas de ajuste de los 80, recorte el gasto, es esta visión de menor intervención del Estado en lo económico, pero mayor en lo normativo. Es decir, necesita un Estado muy policía que vigile que se preserve la propiedad privada, pero que no se meta ni a andar subsidiándole ahí, ni andar. Entonces, aquí tenemos ya varias paradojas, por decirlo menos. El neoliberalismo es el culpable de todo, pero cuando pasó todo lo que todavía estamos cosechando, ni siquiera había neoliberalismo. Pero es muy fácil echarle la culpa al fantasma, porque además, si tú lo ves, nadie se autodenomina neoliberal. Yo no conozco a nadie que diga, yo soy neoliberal. Como alguien diría, bueno, estoy a favor del mercado, soy liberal, etcétera. Ahí sí, pero neoliberal, como que quedó así, es un adjetivo que denosta, y nadie lo toma, pero se supone que a todos le echamos la culpa. Bueno, ese es por un lado. El otro, los indicadores de eficiencia son totalmente instrumentales, es decir, yo tengo que sacar 20 artículos, a como de lugar. Si me los copié, si los plagié, si le quité a los alumnos sus proyectos y me metí ahí como maestro, a mí me suman puntos y eso me interesa porque finalmente me mete en un ranking. Y exactamente creo que el tema lo que dijiste tú. ¿Y cómo sé que eso, es pertinente, que eso efectivamente es producto de ese trabajo, de una condición de honestidad profesional, de una ética profesional? Eso no está en ningún lado, ni en la ley, ni nada, ¿no? Creo que esos son los temas que finalmente están en torno y en medio de esto, porque lo podemos aplicar a esta cuestión de la ciencia de la tecnología, o a la ingeniería, o a cualquier cosa, ¿no? Me atreví a hacerte esta pausota porque creo que es importante derivado de lo que tú comentas. Ahora bien, me quisiera regresar un pasito atrás. ¿Por qué te metiste al tema de las humanidades? Originalmente, y bueno, y precisamente fue una cuestión ahorita de que no te dejé presentar, perdón, ofrezco una disculpa, de que yo me metí así directo, y aquí estás y tal y nada más, cuando la idea también es que nos platicas un poquito de tu trayectoria, porque tú vienes inclusive de las artes, o sea, de las artes como una de las humanidades. ¿De dónde sale tu inquietud de esta parte? De pasar de una de las bellas artes, o de un arte, a las humanidades, que es el concepto más grande, y de ahí cotejarla contra la ciencia y ver dónde la puedo encajonar como idea de ciencia y de humanidades, ¿no? Más allá de la política. O sea, tu inquietud, ¿de dónde sale? ¿Qué te preguntas tú? Y bueno, la segunda pregunta que te tenía que hacer una vez que me hagas favor de contestarme esta es, ¿y esto qué tiene que ver con el desarrollo finalmente? ¿No? O sea, ay, Sucho. No, bueno, pues... Bueno, voy a empezar acá por lo primero, por lo último que preguntas. Claro que sí. O sea, yo mi formación es en literatura, ¿no? Que es una disciplina artística, ¿no? La estudié académicamente, pero también soy escritora de literatura como tal, entonces... durante muchos años pues me dediqué a eso. Yo llegué a estudios del desarrollo porque
sí sentía una necesidad más social, una perspectiva más social de ver el arte, porque yo nunca he estado del todo de acuerdo, o más bien no he estado de acuerdo nunca, en esta visión del arte por el arte, ¿no? Que es una visión inmanentista, que es una visión en la que el arte es un adorno, ¿no? Y es una postura pues muy burguesa y muy cómoda, ¿no? Entonces yo realmente siempre he sentido que el arte también tiene funciones, ¿no? Funciones simbólicas, funciones políticas, funciones de todo tipo, ¿no? Entonces llegué al doctorado por esa necesidad de explicar también desde ahí el arte, ¿no? Explicármelo primero a mí, ¿no? Porque ni yo sabía bien qué onda con eso, ¿no? Porque nunca había tenido esa formación. Y pues creo que en el doctorado me permitió pues explorar eso, conocer un enfoque más crítico sobre la producción del arte, incluso las ideologías que hay en el arte, ¿no? Porque pues el arte está atravesado también por eso, ¿no? Y bueno, creo yo que eso en su momento pues genera mucho caos, ¿no? A mí me causó mucho problema hacer una tesis doctoral en estudios del desarrollo porque quería justamente cruzar ambas cosas, ¿no? Y de repente era muy complicado porque si ya llevaba 5 años de licenciatura más 2 de maestría estudiando el arte, y en 4 años querer cruzarlo con una cuestión que nunca en mi vida había explorado, pues sí fue complicado, ¿no? Actualmente ya en el postdoctorado entiendo otras cosas, ¿no? Ya después de haber hecho la tesis y de haber leído más y de haber estudiado más, pero creo que en un primer momento eso fue. Esto es lo que me lleva, pues, por ejemplo, a preocuparme por esta intersección entre las humanidades y la ciencia, ¿no? Porque es prácticamente la misma razonamiento que tuve casi cuando entré al doctorado, ¿no? O sea, para mí el doctorado era algo un poco más rígido, ¿no? En cuanto a el estudio me parecía una visión un poco más precisa, que exigía más precisión, ¿no? Más exactitud en resultados, en la visión, y el arte es un poco más subjetivo, ¿no? En muchas cosas. El arte es un poco más libre, ¿no? Es un poco menos medible, ¿no? No puedes hacer tan fácil una medición numérica sobre la calidad de una obra de arte, ¿no? No es tan sencillo no tiene indicadores tan claros como las ciencias sociales sí suele tener, ¿no? Entonces, para mí eso fue el shock en el doctorado, pero en el postdoctorado es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de las ciencias y la tecnología en México, que son, digamos, conocimientos que históricamente están relacionados con ciencias exactas, ¿no? Matemáticas, física, química, cuestiones que son, digamos, pues hasta cierto punto muy medibles, ¿no? Son cuantitativas, ¿no? Mientras que las humanidades son con una visión un poco más cualitativa, ¿no? No las puedes medir con la facilidad que mides algo matemático, algo químico, algo físico, ¿no? Entonces, es el mismo problema o es la misma visión que he tenido que tuve al entrar a este doctorado, la misma que estoy estudiando actualmente en el postdoctorado, que es eso, ¿no? ¿Cómo haces un estudio o cómo mezclas dos visiones que históricamente en algún punto se separaron y nos muestran dos visiones del conocimiento que parecen a veces no muy compatibles, ¿no? En la ciencia y la tecnología en México, por ejemplo, pues está mostrado históricamente que en México, desde los 70 hasta el 2018, la ciencia y la tecnología estaban allá, ¿no? O sea, tenían su consejo, tenían su lugar donde eran importantes, por así decirlo, y las humanidades estaban en otro lado, ¿no? Aunque en algún momento, claro, o sea, las becas también en el CONACYT, desde hace mucho tiempo, se daban becas a estudios de humanidades, ¿no? Pero no estaba reconocido pues en el título como tal, ¿no? Entonces, ahora no solo se busca que se esté apoyando los proyectos de humanidades, se está buscando que las humanidades también entren como un sostén de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que haya pues un cruce entre ambos conocimientos para que se genere un poco más esta ética, ¿no? Ese es un poco lo que el gobierno, lo que las políticas nacionales están intentando torpemente, porque pues les ha faltado todavía mucha claridad en esta estructura y en este proyecto,
pero pues al menos ya están dando los primeros pasos, ¿no? Que yo creo que es importante que se den, ¿no? Se van a ir construyendo, para eso se hacen estos proyectos postdoctorales, para eso se han apoyado este tipo de críticas, ¿no? Porque abonan a que el proyecto, supongo, en algún momento sea mejorable, ¿no? O sea, mejor, pues. Claro, como tú dices, el neoliberalismo se le ha culpado, pues, sobre todo desde el sexenio pasado, de todo, ¿no? Sí ha sido como el demonio que ha estado ahí abajo de muchas cosas, ¿no? Pero esto es un discurso, bueno, en México particularmente es un discurso de un personaje en particular, ¿no? Y que este personaje fue tan hábil como para que lo tuviéramos tan al alcance de la mano y como para que ahora sea tan repetible. Si es como tú dices, pues según se sabe, estas cuestiones de la visión de la academia, la visión productivista, y esto viene desde antes, pero sí es verdad también que a partir de los 90, que ya es cuando se supone que ya está instaurado como tal el neoliberalismo políticamente en lo global, se acentúa, ¿no? Se acentúa todavía más esta cuestión productivista, ¿no? En México, por ejemplo, cuando inicia el CONACYT en los 70, los artículos, o sea, según la Web of Science, que es donde vienen así cuántos artículos se publicaron al año y tal y tal, en el primer sexenio que estuvo en operación el CONACYT, por ejemplo, antes del CONACYT, lo que más se publicaba en México tenía que ver con ciencias sociales, con humanidades, con arte, con cuestiones de ese tipo. Cuando inicia el CONACYT, empieza a subir los índices de producción de artículos de ciencia, particularmente de medicina, ¿no? O sea, medicina es un tema que importa, obviamente, ¿no? Por obvias razones, no importa la salud, y empieza a producirse muchos artículos que tienen que ver con cuestiones que sí de la circulación, que sí del corazón, pues problemas médicos, ¿no? Casi todos de hombres, pocas mujeres publican. Eso ni siquiera tenía que ver con el petróleo, ni siquiera tenía que ver con la agricultura, ni siquiera tenía que ver con tal. Eso también nos habla un poco del desfase, ¿no? O sea, no había un proyecto como tal de vamos a apoyar cierto sector que nos va a impulsar la economía o tal y tal, sino pues hagan lo que quieran, ¿no? Ahí está el dinero. O sea, no había un proyecto real sobre vamos a apoyar la tecnología en este sector que es el que más se necesita, ¿no? O en este que es en el que tenemos más preocupación o hay más dinero para esto, ¿no? Realmente era como que, pues, hagan lo que quieran. La tendencia de los artículos sigue más o menos pareja, ¿no? O sea, sigue la medicina, sí hay cuestiones de agricultura, ¿no? Y justamente lo de agricultura es lo que empezó a generar esta cuestión de pues de hacer una crítica sobre el neoliberalismo y esas cuestiones, porque aparece este rollo de Monsanto, ¿no? De las semillas transgénicas y no sé qué, y que CONACYT estaba como apoyando muchos proyectos de ese tipo, ¿no? Y como sabemos, López Obrador pues está en contra de eso, ¿no? Entonces, también hay una crítica hacia que el hecho de que empiezan a querer controlar, o sea, hay una narrativa de varios críticos de este cambio en el Consejo de Ciencias y Humanidades, de que dicen que entonces el gobierno ya nos va a controlar a los investigadores qué estudiar y qué no. O sea, ya el gobierno nos va a decir que sí y que no. Pues siempre lo ha hecho. Pero sí decía, entonces ya lo de Monsanto no, porque dice el gobierno que no. Las semillas transgénicas no. Entonces ahora tenemos que estudiar cosas que tengan que ver también con las humanidades. Y hay una crítica que dice, no estamos de acuerdo en eso, queremos la libertad para nosotros decidir qué estudiar, ¿no? Eso nunca ha existido. Realmente había cierta libertad de, pues sí, estudien temas de medicina o del arte o de lo que quieran, pero en realidad esa libertad pues era también entre comillas, ¿no? Porque lo que la gente estudiaba, los artículos que se publicaban más, pues también tenía que ver con cuáles son las carreras más redituables, ¿no? Sí, claro, es criterio de mercado. O sea, cuáles son los temas que están más de moda incluso, ¿no? Entonces, no es necesariamente una libertad como tal.
y no es que tampoco el gobierno nunca haya vigilado eso, ¿no? Es una cuestión muy compleja, pero sí tiene que ver con todo eso, ¿no? Con cómo se articulan, pues, las políticas de gobierno, cómo se articula también la academia, y claro, ahí entra lo que tú dices, ¿no? La academia también tiene sus propios intereses, ¿no? O sea, Sí. también la academia tiene sus propias corruptelas, sus propias visiones. Se creería que la academia en México es crítica o que ha sido de izquierda durante mucho tiempo, pero también eso podemos cuestionarlo, ¿no? No sé tú qué opinas. Creo que otra vez tocaste un montón de temas importantes aquí. Pues es que no vamos a acabar muchas cosas. Cuando es que dices muchas cosas, entonces me estoy así como, ¿a qué lo voy a decir? ¿A qué lo voy a decir? Esta parte, varias de las cosas que creo que son muy relevantes, sobre todo estos criterios, estamos tratando de hacer un programa de ciencia y tecnología, hablo como gobierno, que vaya dirigido a fortalecer las capacidades productivas, pero también las capacidades humanas y todas las capacidades del país, porque finalmente el desarrollo, y creo que esta es una cuestión que debemos entender para la gente que nos escucha y que queremos alentarlos a que se metan en las cuestiones de desarrollo, es un desarrollo integral. O sea, además de que tiene connotaciones de la comunidad, tiene connotaciones de que hay que cerrar brechas. Por ejemplo, el crecimiento al acceso al conocimiento, al desarrollo del conocimiento, lo decías hace rato, hay menos investigadoras que investigadores. Esas brechas hay que cerrarlas, ¿sí? Porque si tenemos un país que tiene brechas en todo, no puede haber un desarrollo así en general, entendido, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi criterio no es ese imperativo de lo humano, como el imperativo básico de todo esto? O sea, inclusive la ciencia y la tecnología supeditada a lo humano, que es nuestro valor superior. O sea, todo aquello que haga crecer a las personas en términos mentales, salud. Ese es el imperativo de cualquier país decente. ¿Cómo lo hago? Cuando el dinero que yo utilizo es para alentar investigaciones que están guiadas por la moda. O sea, por ejemplo, tú estás en un tema atípico, ¿no? O sea, ciencia y tecnología. Parecería que esto como que ya está resuelto, y no. Y no solo estás en un tema típico, sino además cuestionando y criticando una perspectiva de gobierno que no integra estas visiones. O sea, lo que está diciendo, mira, te falta aquí y aquí y aquí. O sea, mi propósito es decirte, considera todas estas cuestiones que no están incorporadas. Pero si tú publicas algo, estas reflexiones que están haciendo, que para mí son muy importantes, y lo metes con un texto de inteligencia artificial, que es lo que está de moda, entonces el tuyo queda en segundo lugar, porque lo que interesa es la inteligencia artificial. Entonces las modas van marcando. Claro. O sea, uno va viendo qué es lo que está de moda. Ah, pues la inteligencia artificial. Las tecnologías de la información. Las nanotecnologías. Claro. Entonces, compramos un discurso de que esto es lo disruptivo, lo que rompe todo, y finalmente no se ve traducido en nada, porque estamos estudiando cosas que no tienen nada que ver con México. O sea, nosotros somos consumidores de esa tecnología. Sería relevante, en términos del desarrollo, que nosotros viéramos cómo nos incorporamos en ese proceso de producción y en el proceso de asimilación, adaptación tecnológica, pero como personas también, no nada más como el consumidor tecnológico. Creo que esa es la discusión que falta, ¿no? Hay mucha parte instrumental, es decir, yo tengo que conseguir puntitos a como de lugar. Sí. Yo tengo que sacar artículos a como de lugar, y entonces eso se vuelve el imperativo en lugar de sacar productos que tengan que ver con algún problema o inclusive con este entendimiento. O sea, yo tengo que saber qué diferencia hay. ¿Para qué estudio las humanidades en un contexto de ciencia cuando necesito reintegrar la visión de la ciencia, la tecnología, como una totalidad, ¿no? Creo que es ese proceso que te va a tocar también, aunque tu propósito no sea eso, pero finalmente estás metida en esto. No, es que está relacionado totalmente. O sea, la ciencia y la tecnología, bueno, particularmente la idea de que la ciencia es solamente las ciencias exactas, ¿no? O sea, lo que decíamos, este enfoque matemático, enfoque de exactitud, ¿no? Se cree, bueno, la ciencia es eso, ¿no? Las humanidades es como que sentimental, emocional, sí. No sabemos ni cómo medirlo, sí, ni cómo estudiarlo, ¿no? O sea, ha habido esta diferenciación antigua, pues, o sea, hubo una separación de estos conocimientos en algún punto de la historia, pero justo como te decía, o sea, en los 70 empieza a separarse ya académicamente, o sea, de una manera mucho más abrupta, y con la entrada del neoliberalismo se rompe casi por completo esa unidad que hubo en algún momento, ¿no? Y que compensaba un poco, porque cuando el conocimiento se pensaba como un todo, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad clásica. Cuando se pensaba en una
en una visión integral, ¿no? Que integraba la filosofía con la matemática. O sea, pensemos, por ejemplo, en Platón, ¿no? O sea, estos filósofos que te escribían tratados de matemáticas y de filosofía al mismo tiempo, ¿no? O sea, no había una diferenciación como tal. El mismo pensador te hablaba de los dos temas casi a la par, ¿no? Porque no había esta diferenciación como tal, ¿no? Entonces el conocimiento estaba planteado como algo integral, algo pensado para la humanidad, por así decirlo, ¿no? Para el bienestar, para crear humanos cada vez mejores, ¿no? Ese era el ideal, ¿no? Okay. Se separa esto y entonces también se separa la idea y hay una jerarquización, ¿no? Y es decir, las ciencias exactas son mejores que las humanidades. ¿Por qué? Porque las ciencias exactas me llevan a la tecnología, es decir, lo aplico rápido en algo y veo su resultado inmediato. Las humanidades no son inmediatas, ¿no? O sea, el conocimiento que te ofrecen no lo ves tangiblemente en un aparato, en un producto como tal, lo ves a nivel ético, lo ves a nivel filosófico, en la experiencia, pero es algo que lo puedas medir tan fácilmente, ¿no? Entonces empieza a pensarse que las humanidades son casi como que un adorno, ¿no? Algo así como que está bonito, pero allá de lejitos, ¿no? Entonces, con la visión neoliberal, que es un enfoque pues muy productivista, obviamente las ciencias exactas cobran todavía mayor peso. Y justamente aquí en México lo vimos, en el sexenio de Felipe Calderón, en el 2000, 2006, o sea, del 2000 al 2015, 18, incluso se recortan las materias que tienen que ver con filosofía, sí, con ciencias sociales en las escuelas. O sea, se quita la ética, se quita materias que pues históricamente habían estado ahí desde la primaria. Y entonces hay esta visión de no, mejor enséñenles inglés, mejor enséñenles computación, ¿no? Sí. Y es esta visión de esto es mejor que aquello, ¿no? Y eso pareciera como que está bien, ¿no? O sea, mucha gente lo apoya y está bien que lo apoyen. Pero ¿cuál es la repercusión de eso? Que entonces empiezas a crear o a moldear o a ideologizar a la gente en solamente el enfoque productivista. Y te estás olvidando la experiencia de lo espiritual y de lo ético. Y entonces llegas a la universidad o al mundo laboral, al mercado, con un enfoque productivista, donde ya la parte espiritual del ser humano, donde la parte ética está totalmente relegado, ¿no? Y entonces eso tiene repercusiones en el desarrollo, porque entonces caes en crear máquinas, ¿no? Que no importa si destruyen el ecosistema, en un mercado que no importa si está generando más pobreza que riqueza, ¿no? O sea, hay una visión nada más utilitaria del conocimiento, ¿no? Que veas ciertos resultados a corto plazo. No importa el costo, no el costo material, no importa el costo humano, ¿no? El costo espiritual, social, el costo social, el costo a la salud, a la ecología, a la disparidad de géneros, no importa, simplemente está importando que hay un resultado tangible, ¿no? Y que está beneficiando a quien pagó porque se hiciera eso, ¿no? Entonces, ese es el problema y esa es digamos, las consecuencias de esta separación de los conocimientos y de que no se estén integrando de manera correcta. ¿De qué va a servir que ahora se esté reconociendo las humanidades dentro del Consejo de Ciencia y Tecnología o la Secretaría de Ciencia y Tecnología? ¿De qué sirve que lo pongamos ahí en el título, ¿sí? Si no hay una visión integral? Y ahora, ¿cómo hacemos una visión integral? En los lineamientos de la CECITI o de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología aún no existen. O sea, no hay un lineamiento que diga, bueno, es que las humanidades se van a interceder de esta manera en la ciencia. No existen esas consideraciones. Aún no. Hay como chispazos, ¿no? Por ejemplo, existen los PRONACES, ¿no? Que son los programas nacionales estratégicos, que se supone que están articulados para hacer que los científicos, la academia, trabaje con la comunidad o trabaje con ciertos grupos, trabaje con problemas estratégicos que son urgentes para el país, ¿no? Eso se está haciendo, ¿no? Es ya unos primeros pasos, pero por ejemplo a nivel de selección de los proyectos, por ejemplo doctorales, de los proyectos de maestría, de los proyectos postdoctorales, de los proyectos o más bien de las publicaciones del SNI, no hay, o sea,
se supone que apenas se está empezando a regular, ¿no? ¿Qué proyectos vamos a apoyar, ¿no? Vamos a apoyar, estoy pensando, ¿no? Un proyecto para postdoctorado de alguien que quiere estudiar el siglo de oro español en la poesía española, ¿no? O sea, o vamos a apoyar un proyecto que trata de rescatar las lenguas indígenas de una zona en Michoacán, ¿no? Pensándolo fríamente, o sea, para el bienestar o el desarrollo mexicano, pues tendría que apoyarse lo de la lengua indígena, ¿no? Pero si también no apoyas lo del siglo de oro y no sé qué, va a haber problemas, ¿no? O sea, ¿cómo es que nada más apoyas este tipo de temas, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva, digamos, inmediata, se tendría que atender, porque es un programa de gobierno, o sea, es recurso federal, ¿no? Sí se tendría que atender los temas centrales o las preocupaciones centrales de México, viéndolo fríamente, ¿no? Sí. Pero también, pues creo yo que es importante abrir o tener cierta variedad en los estudios que se están haciendo, ¿no? Es un tema complejo por esas cuestiones, porque no nada más es, o sea, el gobierno no nada más puede decir, nada más vamos a apoyar proyectos que solo tengan que ver con las problemáticas estructurales de México, sí, ¿no? Pero también pues se apoyan proyectos que luego también uno no sabe ni qué es, ¿no? Como tú dices, están de moda nada más, sí, ¿no? sí. O por ejemplo en el caso de los SNI, ¿no? Hay doctores, doctoras que llevan un artículo publicado al año y que nada más le cambian 2 o 3 palabras y lo vuelven a publicar 100 veces, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿quién está regulando eso, no? ¿Cómo vamos a empezar a meter esa idea ética de la construcción del conocimiento y de la producción del conocimiento desde, en este caso, desde la Secretaría, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Ese es uno de los puntos críticos a tratar en este tipo de investigaciones, ¿no? Creo que es muy difícil establecer un mecanismo de medición, porque tendríamos que ver, primero tendría que haber una línea del gobierno que quiere, que está entendiendo por desarrollo, que está entendiendo por una política social que te lleva al desarrollo, y debajo es una política de ciencia, tecnología y humanidades que te lleve o sea, articular una cadena en donde hay una visión. Porque tú dices, estudiar el siglo de oro y estudiar una lengua, las lenguas indígenas de Michoacán, etcétera, todo es importante, pero sobre una línea de gobierno te dice qué es más importante, es decir, qué impacto tiene, ¿no? La comunidad a la que atiende esta perspectiva es de esta naturaleza y la que aprende esta, pero debe tenerlo claro el gobierno. Claro. Es decir, si tú dices, pues ustedes propongan lo que quieran, finalmente no hay dinero para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el que va a estudiar el siglo de las luces a lo mejor acaba estudiando, cambia de giro y se va a estudiar inteligencia artificial, porque finalmente la práctica de la investigación te sirve para todo eso, ¿no? Claro. O sea, te vas a meter y lo vas a desarrollar. ¿Qué pasa? ¿Quién norma esto, además de la Secretaría y el recurso? El mercado. Es decir, las revistas te dicen, yo lo que publico es esto. O sea, está padre lo del siglo de las luces, pero tu revista es una revista perdida por ahí de la Facultad de Filosofía, que se publica cada 3 años cuando sale. Y tú ves, por ejemplo, las revistas de nanotecnología asiáticas, sí. Tienen los números ya agotados, o sea, los artículos, para los próximos 3 años, y publican cada bimestre. O sea, la demanda de eso es de mercado. Entonces, el gobierno obedece a las necesidades que se establecen en función de un proyecto de gobierno, o deja que el mercado decida. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, vamos a hacer artículos de lo que se vende. Sí. Si está bien o mal, no lo sé. Como tú dices, pues hay casos de gente que tienen 40 años repitiendo lo mismo y el CONACYT los premia. Ajá, cámbiale el título y publica en otro idioma. Ya lo hiciste. Cámbiale ahora el título de nuevo y públicale. Pero pues es cosa de sentarse 10 minutos y ver. Y dices, los últimos 10 que tienes dicen lo mismo. ¿Quién define eso? Nadie. Es decir, no tenemos ni el mecanismo de dirección, creo yo, ni los mecanismos de supervisión. ¿Por qué? Porque además no tienen dinero. Entonces, ¿qué pasa en el SNI? Que los propios investigadores tienen que andarse evaluando, ¿no? Es decir, un investigador de ingeniería puede evaluar tu proyecto de ciencia y humanidad y decir, pero espérame, ¿con qué elementos? No, pues la metodología. Se supone que la metodología debe ser tan sencilla que cualquiera la entienda. Pero bueno, todo esto se supone, ¿no? Me gustaría, Citlali, creo que son un montón de consideraciones y nos faltarían como 10 sesiones para llegar a algo, pero bueno, la idea ahorita era así como dar una pincelada de todo y yo creo que eventualmente hay que
seguir abordando esto, porque, insisto, es un tema que, pues, a lo evidente no se desarrolla, ¿no? Uh-huh. O sea, esto dices, debía ser el ABC de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estamos parados? Pues no se desarrolla. Tú entras al doctorado con tu perfil, tú estudiaste literatura, entras aquí, vas cambiando, ahorita ya estás en un ámbito más grande, también más complicado, que es el de la ciencia y las humanidades. ¿Cómo el doctorado? Porque finalmente lo que queremos es invitar, además de estas discusiones que tenemos, que bueno, no es una discusión, es una plática, pero así se platica entre la gente de por acá. Y obviamente esperemos que las personas que en YouTube dejen sus comentarios se puedan atender pensando en esto. ¿Qué pasa con esa estudiante que llega aquí con una formación? Cambia su atención, cambia su enfoque y ahora se dedica a otra cuestión en términos de la persona estudiante, de la mujer persona estudiante. O sea, esas características, ¿cómo cambió? ¿Cómo pasó? La idea es invitar a la gente a decir, mira, tú vas a entrar así, como una egresada de la maestría. Y vas a salir así, como una egresada del doctorado. Y si invitarías a la gente a hacer este viaje que tú hiciste, ¿no? Que no creo que haya sido fácil, porque tú venías de una disciplina que nadie conoce en esta unidad por la forma en la que se ha manejado, por las áreas de conocimiento que se tienen aquí, y de repente estás así como fuera de cancha, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó con esa mujer que entró, que termina, una vez que pasó por el doctorado? ¿Se mejoró? ¿Se modificó? ¿Qué le pasó a esa mujer? Que bueno, se me gustaría mucho conocer tu opinión a ese respecto. Yo creo que todos los conocimientos te cambian, ¿no? O sea, cuando son profundos, ¿no? Cuando no son superficiales. Si hay un trastocamiento siempre, ¿no? O sea, puedes estudiar, sales de la prepa siendo otra persona, de la secundaria, de la universidad, siempre te trastoca. Pero sí también el cambiar un poco el área de conocimiento, pues es mayor digo, lo notas con más facilidad, ¿no? Cuando haces un cambio un poco abrupto, ¿no? Bueno, hubiera sido muy abrupto si me hubiera metido a física cuántica o algo así, pero aún así en estudios del desarrollo fue diferente, ¿no? Pude haber estudiado un doctorado en historia del arte o igual en literatura, yo que sé que en la UAS hay y son de buena calidad, ¿no? Pero en estudios del desarrollo creo que lo que más se trastocó fue la visión social, ¿no? Una perspectiva más crítica y más social sobre el mundo, sobre el arte y también sobre mí misma, ¿no? O sea, mi tesis doctoral fue también un estudio que trataba de cruzar la poesía hecha por mujeres en México en los 90, la violencia, pues estas cuestiones estructurales del desarrollo en México en esa época, y fue muy complejo unirlos sin tener como una experiencia previa, ¿no? O sea, hacer una investigación que uniera todos esos puntos, pues fue un esfuerzo que la verdad me costó mucho trabajo, ¿no? Y todavía ni siquiera estoy segura si lo hice del todo bien, o sea, hay que ser autocríticos, ¿no? O sea, creo que el hecho de que te aprueben tu tesis doctoral no quiere decir que esté ya terminada, ¿no? O sea, termina cuando tu reflexión al respecto termina. Y la mía todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, es como un primer paso en tu formación. Pero sí creo que, como te digo, o sea, yo cuando presenté mi examen doctoral, lo que les dije a las doctoras que fueron mis sinodales fue como, a mí no me importa ya ahorita en este punto, ya aquí frente a ustedes, después de 4 años de doctorado, si me aprueban o no, o si me dan el título o no. Porque para mí ya hubo un cambio, ¿no? Porque yo ya no puedo ver el mundo de la misma manera que lo veía antes, ¿no? O sea, ya hubo un trastocamiento profundo, ¿no? Mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar en el exterior y en el interior ya no era la misma, ¿no? O sea, ya empiezas a ver el mundo con otra perspectiva, con otra visión, y eso sí creo que es muy importante decirlo, ¿no? Una visión crítica, ¿no? Una visión en la que ya el mundo no es el que veías antes, ¿no? Incluso yo antes del doctorado ni siquiera me preocupaba por cómo estaba la cuestión política realmente, ¿no? Ni cómo era esta cuestión social realmente. Para mí era algo muy abstracto, ¿no? O sea, el mundo, la política y todo eso era como una cuestión abstracta que existía, que me interesaba, pero no sabía bien cómo estaba planteado, cómo estaba estructurada, ¿no? El doctorado me ayudó a ver esa estructura, ¿no? A poderla
verla de manera más tangible, no abstractamente, ¿no? Entonces, el hacer ese ejercicio, el poder explicarme el mundo de esa manera, obviamente te cambia, ¿no? Obviamente te trastoca. Actualmente, si yo escribo un cuento, escribo un poema, escribo algo artístico, está atravesada por esa visión. O sea, ya no puedo borrarlo, ¿no? No puedo volver a ver el mundo como lo veía antes, no puedo volver a escribir como escribía antes y no puedo ser la mujer que era antes, porque también la visión crítica pues, es una visión descentralizada, ¿no? Ya no es, bueno, desde mi perspectiva, ya es una visión pues incluso con perspectiva de género, ¿no? Que antes también para mí era una cosa como abstracta, ¿no? O sea, a partir de el doctorado quitas esa abstracción, lo ves tangible, lo explicas, entiendes la estructura y ya no puedes hacer como que no existe, ¿no? Tienes que explicártelo a ti mismo, tienes que entenderlo y ya no lo puedes como negar, ¿no? O sea, tiene que estar ahí atravesando tu vida indiscutiblemente, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que por eso es pertinente estudiar, bueno, a quien le interese en este doctorado o desde esta perspectiva, porque sea cual fuere la formación que traigan, pues lo digo yo porque vengo de letras, sea cual fuere el proyecto que propongan, porque aquí no es CONACYT, aquí es la UAS, aquí sí pueden proponer lo que quieran, sí. Aún así, creo que el doctorado te da herramientas para que tengas una visión mucho más compleja sobre el mundo y sobre ti mismo o sobre ti misma, ¿no? Mira, a mí me gustaría terminar esto, creo que este último punto, me gustó mucho esta idea de que cambia inclusive la cosmovisión, ¿no? O sea, cómo estoy en el mundo y el hecho de tener el conocimiento me cambia mi perspectiva, ¿no? Finalmente me hace que todo esto que yo ya percibía sea muy claro y muy visible y lo puedo verbalizar. Es decir, creo que esto es fundamental. Entonces, ya como mujer cambiaste, ¿no? Sí. Entonces, creo que, y esta perspectiva de género es cómo se da esa voz que la tienen, o sea, no hay que dar nada, sino sencillamente ejercerla como mujer, ¿no? Es decir, y, también como hombre, pues, pero en este caso, como estamos en esta perspectiva de género, es cómo esta mujer, la que tengo aquí enfrente, ya verbaliza, entiende su circunstancia, y eso es precisamente lo que le da esta condición, ¿no? Donde ella no pide, sino gana y articula dentro de sí la visión de mundo de esta mujer, ¿no? Creo que, no sé si así lo entiendas tú, bueno, así yo lo entiendo, finalmente esto también es una contribución muy importante del doctorado, ¿no? Sí. Del conocimiento que se logra en el doctorado. Este es un medio, como tú dices, puede ser aquí y en otro lado. Estamos hablando de porque los dos somos egresados de aquí. También yo tendría que compartir esa visión, ¿no? Como persona te cambia. Ya no vuelves a ser nunca la persona que eras. Has enriquecido tu visión y tienes que ser muy crítico contigo también, ¿no? Creo que el principio de ser crítico es también conmigo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo ya acabé, no acabé, esta idea de que estás todavía en construcción y en tránsito y de hecho nunca acaba, ¿no? Nunca la vas a terminar. Creo que ahora es importante saberlo y uno no está vacío por decir es que no ha acabado, no, al contrario te llena saber que siempre estás en un proceso, ¿no? Y bueno, invitamos a las personas que nos están viendo a que pues se construyan, como aquí, como nuestra invitada, la doctora Citlali, y que tengan este tipo de ideas, de perspectivas y de visiones en torno al desarrollo y en torno a la relevancia, estar consciente de dónde estamos parados. No somos parte de esto, nadie lo está negando, pero hay que tener una perspectiva crítica porque entonces nos enriquecemos a nosotros mismos y entonces nos hacemos humanos, que ese era el tema original de esto. No sé si quieras cerrar con algo, querida doctora, para que terminemos nuestro programa. Nuestro cierre es tuyo y te agradeceré mucho si quieres comentar lo que gustes tú. No, yo solamente agregaría algo muy, muy breve. Creo que la visión crítica es algo que es difícil de lograr porque requiere un esfuerzo no solo intelectual, sino también emocional, espiritual, ético. Y pocas escuelas te aportan esa posibilidad, ¿no? Como ya lo venía repitiendo, ¿no? Muchas escuelas se van por más el conocimiento de las ciencias exactas, otros más por lo del arte. Entonces hay como esta división y creo que afortunadamente en mi caso particular encontré un espacio donde puedo articular las dos partes, ¿no? Donde se puede generar esta intersección entre ambas posturas y pues eso fue justamente para mí este doctorado, ¿no? Bueno, pues nuestra universidad nos da el espacio, este es un espacio crítico pero muy abierto, un espacio crítico muy flexible, donde tenemos que ir
abundando sobre estos temas que son finalmente el propósito de la universidad, construir gente libre, gente pensante, mujeres cada vez más mujeres y hombres cada vez más hombres. Necesitamos toda esa gente integrada para resolver los problemas que implican este desarrollo. Agradecemos a ustedes, les agradezco que hayan tenido el tiempo para ver este programa y los invitamos a nuestra próxima conversación. Muchas gracias.